when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. Muy buenas noches. I'll remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para esperar a las personas que se conecten y arrancamos. Hola, soy Ana Marín y soy... Think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I've seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Listo. A ver, vamos a empezar el día de hoy. Hoy día vamos a tocar el segundo capítulo de este libro que estamos compartiendo los viernes de Maura Stein, que es Mapas del Alma según Jung. Bueno, mientras que vamos a ver, dice, hola, ¿será posible que me envíen la grabación? Carolina, no te preocupes, esta grabación se queda guardada acá en los archivos en los archivos de la página, así que tranquila. Y bueno, hoy día vamos a tocar un tema muy importante y que a nivel conceptual es bien importante, que es la teoría de los complejos. Porque dentro de lo que hemos estado viendo los días anteriores, nosotros, Murray lo que está haciendo en este libro es generar un concepto como de cartografía. Entonces, en toda esta línea teórica o esta línea en la cual él ha empezado a escribir este libro, lo que está generando son imágenes para nosotros poder entender una cartografía de todos estos conceptos principales que tenía Jung. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando del concepto de la superficie, que tiene que ver con este tema del yo. Hoy día ya vamos a hablar sobre el concepto que él llama el poblado interior. Y es acá donde ya empezamos a habitar conceptos de la parte más inconsciente. ¿Sí? A ver, esperamos un minutito más nomás para ver que se conecten unas personas más y podemos ir arrancando. Bienvenida Susi, gracias por estar. David, gracias. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada, como ya bien estoy mencionando en el principio, habíamos hablado de la parte de la superficie, que era este yo. Este yo que dentro del mapa de Murray, dice, este yo tiene como una división en el cual hay un yo que está en contacto con el ambiente, pero también hay un yo que está en el contacto con el mundo interno. Entonces, solo para recordar un poco el concepto que hablamos la semana pasada, este yo que está en contacto con el ambiente,
esta relación que tiene con el ambiente se da mediante este concepto llamado de colisiones. ¿Y qué es una colisión? Esta cantidad de obstáculos, de sufrimiento y de problemas que tiene con el medio ambiente. Entonces, él empieza este segundo capítulo mencionando una dosis de colisión de la psique y el mundo externo fortalece el yo porque exige una mayor focalización de la conciencia, lo que produce un aumento de la habilidad para resolver problemas y una mayor autonomía del individuo. Y claro, acá nosotros hablábamos de que dentro de este marco junguiano, esta colisión con el yo sí sirve para generar una estructura y una fortaleza en el yo. Pero una cosa era que este contacto ayude para que tú te vayas volviendo fuerte y más focalizado a que recibas una lesión de tu medio ambiente. ¿Y de qué dependía el hecho de terminar siendo lesionado por la vida? Dependía en particular de 4 cosas. Primero, de qué tan estructurado esté tuyo. Y yo la semana pasada hablaba de que es distinto, les hacía la imagen de un barco, ¿no? Si tú tienes un barco que tiene un montón de filtraciones, la vela está rota, evidentemente si la mandas al alta mar, ese barco tiene muchas probabilidades de hundirse. A diferencia de un barco que está totalmente equipado y que puede ir y puede manejar mucho mejor la adversidad. Pues eso es lo que pasa con nosotros en la infancia. O sea, si en la infancia no terminamos siendo totalmente habilitados, ¿qué es lo que pasa? Nuestro yo no está tan fortalecido y es por eso de que estas exigencias del mundo externo pueden hacer de que nosotros terminemos hundiéndonos. Entonces va a depender mucho de que el terminar lesionados al contacto con la vida tenga que ver con qué tan fuerte está nuestro yo, o sea, qué tan fortalecido está nuestro yo. Otro aspecto es también la fuerza del suceso. O sea, hay sucesos muy traumáticos que sí, en definitiva, te pueden hundir. Y otra cosa que también es de que cuando tienes una sucesión de esta clase de sucesos, ¿qué significa? De que en el mismo mes fallece un familiar, en el mismo mes te divorcias, en el mismo mes pierdes el trabajo. Entonces empiezan a haber tanta cantidad de sucesos que también tú y yo corre riesgo a ser vulnerado. Y la otra que está en relación con lo que vamos a hablar más adelante es qué complejo está asociado a ese yo. Entonces, es distinto, por ejemplo, cómo vive un abandono una persona que tiene muy cercano activo, por ejemplo, el complejo materno, que es el complejo que está relacionado con este tema de la necesidad de recibir afecto y cariño. Entonces, un abandono, en definitiva, para esa persona lo va a sentir mucho más. Entonces, va a depender de esas 4 cosas el hecho de cómo tu yo va a reaccionar hacia los problemas que existen en el mundo exterior. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Y pues voy a sacar un párrafo del libro, pero dice, pero hay una parte del yo que está en relación con otro tipo de perturbaciones que al parecer tienen independencia y a veces la gente pierde la razón sin ningún motivo aparente. Entonces, esto demuestra que somos criaturas gobernadas por emociones e imágenes, pero también a la vez somos seres racionales. Bueno, esto da pista a un concepto que se habla sobre el pensamiento dirigido y el pensamiento pasivo. Este pensamiento dirigido que sí depende de la conciencia y un pensamiento pasivo donde empiezan a emerger cosas. Entonces, nosotros tenemos un contacto, como menciona el libro, nuestro yo tiene un contacto con el mundo exterior, pero también tiene un contacto con el mundo interior. Y ese es el mundo interior en el cual Jung se aventuró a explorarlo. Imagínense nosotros en un lugar que no conocemos, muchas veces nos puede dar miedo el hecho de ingresar a ese lugar para saber qué hay. Y es más, eso se manifestaba en el constante miedo que tenía Jung al hecho de caer en la locura. Pero sin embargo, tuvo como esa fortaleza de
querer irlo a explorar. ¿Y saben qué? Se dio cuenta que ese territorio estaba poblado. Entonces, imagínense, imagínense eh, el sistema solar y el yo como la Tierra. Entonces, todos esos contenidos psíquicos vienen a ser todos esos planetas que están girando alrededor. Entonces, lo que pasa es de que Jung, al momento de ingresar a explorar este poblado interior, se choca con el primer concepto, que es el concepto de complejos. Y esto es muy importante porque lo primero que nos cruzamos al tratar de ingresar al mundo interior son los complejos, y él en 1902, cuando en su época de psiquiatra, él hace todo un trabajo de investigación, o sea, dirigió un grupo de científicos en un laboratorio bajo la supervisión de Breuer, uno de los psiquiatras más conocidos de la época, y hace todo un trabajo de investigación con respecto a la asociación de palabras. Y esto es bien importante porque es una contribución científica muy importante. Y en este hecho, ¿y en qué consistía este experimento? Que a las personas las sentaban y les decían, por ejemplo, la palabra casa y la asociaban con algo, abuelo, y seguían lanzando palabras. Pero lo que se empezaron a dar cuenta es de que habían ciertas palabras que cuando se las mencionaba, variaban en tiempo de respuesta y en tiempo de reacción fisiológica. Por ejemplo, a mí me decían abuelo y me quedaba quieto o hasta me bloqueaba. Y eso empezó a darle nociones a Jung de que había una asociación inconsciente que generaba esa clase de manifestaciones físicas. Entonces, por eso es muy importante, y creo que lo mencioné en la clase pasada, de que cuando las personas empiezan a abordar este tema del entendimiento de la dinámica de los complejos que están dentro del tomo 8, también es importante que se empiece a leer el tomo 2, porque ahí está todo el sustento teórico en base a una comprobación científica. Y es acá donde empieza por ejemplo, la primera diferenciación y la primera crítica que hace Jung con respecto al entendimiento del complejo según el marco psicoanalítico. Entonces, ¿cuál es la crítica? Dice, el psicoanálisis se centra en el contenido del complejo. Entonces, para Jung, y en base a esto que encontró, él consideraba que un complejo está compuesto por dos brazos, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Esta cualitativa que tiene que ver con esta parte del contenido y una parte cuantitativa que tiene que ver con dos variables importantes, que es la cantidad de energía y la expresión fisiológica que tiene el complejo. Entonces es por esa razón de que decía, si una persona nomás se está centrando en entender el contenido y no hay un trabajo para abrir y descomprimir toda esa energía psíquica acumulada, realmente no va a haber un proceso de transformación. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y y esta base teórica, esta investigación, que ya le da indicios de que existía algo más de la conciencia, hace de que se contacte con Freud. O sea, entre 1906 y 1903, Jung empieza a intercambiar y 1913 empieza a intercambiar correspondencia con Freud. Y es más, una correspondencia muy amable y muy cariñosa. Y ahí se nota de que Freud había encontrado en Jung un socio, porque para esos momentos Freud había tenido una gran inmersión a nivel cultural, pero a nivel clínico no tenía cabida. Y Jung abrió esa puerta de posibilidades.
porque Jung ya para ese momento también tenía un nombre, era un psiquiatra reconocido, o sea, tenía una cátedra en la Universidad de Zurich, trabajaba al lado del psiquiatra más reconocido de la época. Entonces, se abría esa oportunidad. Entonces, representaba todo aquello que Freud no era por el momento, ¿no? O sea, Jung era millonario, estaba casado con la segunda mujer más rica de Suiza, porque era hija de un señor que tenía pozos de petróleo. Bueno, Jung tenía esta cátedra en la universidad, cátedra que muchas veces a Freud se le fue negada, ¿no? Entonces, no era judío, entonces era como que la gran promesa para el psicoanálisis de Freud. Es más, en algún momento tal vez Freud se arrepintió de estas palabras, pero dijo, Jung es el hombre del futuro, ¿no? Entonces, no sé cuánto le habrá dolido el haber dicho esto después de este rompimiento brusco que tuvieron después, ¿no? Entonces, eh, para entender los complejos, vamos a partir de una base que vamos a hablar sobre la base del desarrollo, ¿sí? Del desarrollo personal. Entonces, en este desarrollo nosotros podemos hablar de 4 fases de desarrollo. Primero existe un desarrollo que se le llama la etapa urobórica, donde lo consciente y lo inconsciente están todos mezclados. O sea, uno no hace diferencia. Típico en personas psicóticas. O sea, no diferencia las imágenes que emergen con respecto a la realidad, ¿no? O también en un estado más infantil los niños. Después aparecen 2 etapas en las cuales nosotros estamos como pimponeando. Una etapa que se llama la proyección de la sombra, donde nosotros creemos solo que existe conciencia y lo inconsciente no existe, y todas estas partes inconscientes terminan siendo proyectadas, ¿no? Tanto en otras personas, tanto lo somatizamos, tanto en sueños, pero al final termina siendo proyectado. Es más, para Jung es el estado natural en el que se encuentran las personas. Pero cuando vives en ese estado, también pasas al estado que se le llama el estado de posesión, que se llama la diferenciación inconsciente, donde este inconsciente toma el yo y tú actúas y a veces ni te reconoces. O sea, te agarra un ataque y dices, explotas, gritas y después dices, no entiendo cómo es que reaccioné así si yo no soy así, yo soy mucho más tranquilo, soy mucho más calmado, pero es porque ha sido poseído. Y en este concepto de posesión es donde entran a tallar los complejos, porque los complejos tienen esa capacidad, tienen la capacidad de eclipsar a un yo para raptarte por la cantidad de energía que existe. Y al final, en estas últimas etapas de desarrollo, aparece la etapa de la diferenciación consciente. ¿Qué es la diferenciación consciente? Cuando tú aprendes a ver qué contenidos están apareciendo en ti desde lo inconsciente y qué contenidos están dentro de la conciencia. O sea, imagínense una, una pelea con el novio, con la novia o con alguien y en un momento te espera. Es que lo que está pasando ahorita es de que mi complejo materno me está atrapando y ahorita siento que voy a querer gritar. El tipo de peleas en definitiva cambiaría totalmente de sentido, ¿no? Cuando una persona se empieza a dar cuenta de que hay algo mucho más allá y que a veces es independiente a uno mismo, puede tener la capacidad de muchas veces bajarle el dimmer a cuando está a punto de ser poseído por ciertas cosas, ¿no? Pero eso depende de todo un trabajo personal que en breve les voy a ir comentando, ¿no? Entonces, acá es bien importante entender de que asociado al complejo hay asociado un concepto que se le llama el concepto de arquetipo, que muchas veces todo el mundo habla de arquetipos, pero muchas veces no se entiende a profundidad. Y es más, el hecho de que no se entienda a profundidad hace de que se desvirtúe mucho ese concepto y se malentienda.
Entonces va a ser importante que por favor ahorita prestemos mucha atención porque desde este entendimiento va a ser una parte fundamental para poder entender lo que viene con respecto a lo que, a lo que va a empezar a abordar el libro. Porque él Jung en 1934 hace una actualización de su idea en complejo donde dice que el arquetipo es el centro del complejo. Entonces, ya nos está metiendo otro concepto que va a ser importante entender para poder entender lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, y la gran pregunta es, ¿por qué se llama complejo? Porque el complejo tiene la particularidad de que complejiza la vida. Y acá es bien importante entender de que un complejo no es bueno ni malo. O sea, si un complejo lo que está generando es volverse una muleta en tu vida, es ahí donde es la raíz donde hay que trabajar. Porque nuestra configuración de nuestra personalidad está basada en los complejos. O sea, es imposible que alguien no tenga un complejo. O sea, pero hay muchas personas que viven con mucha energía muy metida en un complejo. Les pongo un ejemplo. Hablemos del complejo materno. El complejo materno tiene que ver mucho con este tema de la capacidad de sostener, la búsqueda de afecto, la capacidad de dar afecto, ¿no? Que para un terapeuta o personas que nos dedicamos a la psicoterapia, a la psicología, es un complejo muy conveniente, porque te da esa capacidad. Pero ¿qué pasa cuando toda tu energía está depositada en ese complejo? Te vuelves una persona que está mendigando amor por todos lados. Por favor, o sea, todo lo que haces en el fondo tiene la frase, por favor quiéreme, por favor quiéreme, por favor quiéreme. Y estás muy dispuesto a estar ayudando a medio mundo, pero con este mercantilismo del amor ahí metido. Entonces está buscando esto. Entonces, cuando tiene tanta energía, un complejo es donde ya se vuelve una muleta en el momento de andar por la vida, ¿no? Entonces, cómo nace este concepto de arquetipo? Jung cuando empieza a entender qué es lo que empieza a ver en ese poblado interior, en ese mundo inconsciente, se empieza a dar cuenta que es un mundo instintivo, o sea, donde hay un montón de instintos. Y ese instinto, en traducción, viene a ser energía vital. Pero ¿qué es lo que había pasado con el espíritu de la época? Que lo hemos mencionado en algunas clases. Había reducido el instinto a limitarlo a nivel fisiológico. O sea, este instinto a la procreación, ¿no? Este instinto de saciar la sed, este instinto de alimentarse. Pero también hay en este instinto de buscar el afecto, este instinto de buscar diferenciarse, este instinto. O sea, él habla de que existe una gama mayor a nivel instintivo. Y no solo eso, de que nosotros a nivel instintivo también empezamos a generar todo un proceso de transformación evolutiva del instinto. ¿Qué significa esto? Miren, un arquetipo, imagínense una bolita, un arquetipo, está compuesto por una parte instintiva, que podría ser la base, y una parte que es la imagen. Y es claro, porque uno necesita una imagen o una representación simbólica para saciar el instinto. Por ejemplo, el instinto sexual hay una imagen de quién es la pareja. El instinto de la C hay una imagen de dónde está, qué es agua. El instinto del hambre hay una imagen de qué es el alimento. Pero como el ser humano tiene la capacidad de hacer analogías, esta parte instintiva queda como base, pero la imagen se va modificando. ¿Y qué significa? De que ahora nosotros ya no hablamos solo de hambre, o sea, con temas de conservar nuestro físico y nuestra salud. También hablamos de hambre de conocimiento, de hambre de afecto. ¿Sí me deja entender? También hay, por ejemplo, un hambre de una búsqueda más elevada, una búsqueda espiritual. Y esto es importante porque esto siembra las bases de la concepción de la libido y sobre todo de que esta es la base por la cual
Freud y Jung terminan rompiendo totalmente. ¿Por qué? Porque esto también explica la connotación simbólica de lo que viene a ser el incesto o este impulso edípico del cual habla Freud. ¿Qué significa? De que Jung, en base a lo que les estoy hablando, si hay este instinto que va modificando la imagen, y que se va separando, decía, no todo instinto tiene una base sexual, porque conforme esta imagen asociada y simbólica se va transformando, se va separando de esta parte instintiva y sobre todo ya se va transformando en otra cosa. O sea, es decir, es como si nosotros quisiéramos catalogar la catedral central dentro del rubro de las piedras, porque está compuesta por más piedras. Sería ilógico. O sea, y, por ejemplo decir de que la música está inspirada en lo sexual, también sería ilógico, porque también estaríamos yendo a una base muy primigenia. Entonces es ahí donde viene la concepción. ¿Y cuál es la diferencia entre la visión de lo edípico para Freud y lo edípico para Jung? Para Freud es de este deseo incestuoso sexual hacia la madre, y para Jung es una representación simbólica de continuar y seguir viviendo en el mundo de la madre, aquel mundo donde se te es todo dado sin necesidad de tú dar nada a cambio, sin necesidad de ningún esfuerzo. Entonces, es esa representación. Y nosotros instintivamente, en pro de la evolución, tenemos que sacrificar esa búsqueda de quedarnos en el mundo edípico. Esto nomás estoy haciendo un apartado porque esto va a ser un tema central del próximo viernes, donde vamos a hablar sobre líbido y energía psíquica. Pero desde ahí, desde esa concepción, es donde empieza esa clase de separación. ¿Sí? A ver. Entonces, mucho en la literatura de Jung vamos a encontrar el término constelación, cosas que se constelan, que no es propio de Jung porque el primero que la utilizó fue Adler, pero el arquetipo lo que no funciona solo, sino que a su alrededor empieza a constelar una gran cantidad de información que es fijada gracias a una gran carga afectiva. Entonces, el arquetipo está relacionado con todos los complejos. Es por esa la razón de que el acceso a un arquetipo se da mediante los complejos. Y los complejos tienen independencia. Es por esa razón de que muchas veces dentro de las conversaciones que tenemos en el equipo, eh, cuestionamos mucho estos anuncios o estos talleres que hablan, activa tu héroe interior, activa no sé qué, ¿no? Si alguien tuviera la fórmula de cómo activar un arquetipo, créanme que sería millonario, ¿no? Porque el arquetipo no depende de una conciencia, depende mucho de cierta manera de cómo se maneja la energía psíquica, y nunca estamos totalmente seguros cuándo se va a activar un complejo, ¿no? Alguien, por ejemplo, puede vivir muy tranquilo con un complejo paterno adquirido en la infancia y que se activa al momento que es padre y lo hace huir de la casa. Es esa la razón interesante con respecto al entender de que tenemos todo un mundo atrás de esta conciencia con la cual nos manejamos dentro de la vida, ¿no? Y al ser nosotros conscientes de eso, permite a nosotros poder empezar a hacer todo un trabajo interior para poder empezar a llevar una vida hacia un lado más equilibrado, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan este tema de los complejos en el ser humano? Imagínense un río, ¿sí? Y ese río y ese caudal es la cantidad de energía psíquica que nosotros tenemos disponible. Entonces los complejos son como pequeños, digamos, como pequeños remolinos al costado de ese río donde queda atrapada ese caudal. Entonces, conforme vaya quedando atrapado agua en ese pequeño remolino, el caudal de energía psíquica disponible va bajando.
mientras que va aumentando. Y esa cantidad de energía que empieza a tener el complejo es lo que hace que cada vez se vuelva más independiente. Y es por eso que cada vez tiene la capacidad de poseer al yo. Porque nuestro yo, que también es tratado dentro del marco junguiano como un complejo, con la particularidad que es un complejo disociado del inconsciente y con la capacidad de movilizar cierta cantidad de energía psíquica a su favor, o sea, que la podemos llamar voluntad, y y que cada vez que nosotros seguimos evolucionando, ese yo tiene cada vez mayor capacidad de esa autonomía para mover esa energía psíquica. Entonces, entonces cuando este yo, digamos, de toda esta energía psíquica que nosotros lo estamos imaginando como una energía, como un caudal de río, este yo no tiene estructura, y no tiene disponible y no tiene la capacidad de movilizar energía psíquica a voluntad, se hace mucho más propenso a ser atrapado por un complejo. Y es por esa razón de que muchas personas pueden vivir entre un estado y otro, ¿no? En el hecho de decir, bueno, yo normalmente estoy tranquilo, pero normalmente cada vez que pasa ciertas cosas siempre tengo estos arranques de histeria o de cólera. Y es donde estamos abordados y parece que siempre estuvieran habitando dos personas en uno mismo, ¿no? Y esto es bien importante entender porque mucho hemos vivido desde una psicología light y una consejería light. Por ejemplo, se dice, ¿no? Si tu enamorado hace esto es porque no te quiere. Si tu papá se fue es porque no te quiso. Y realmente, si nosotros podemos abordar este concepto a profundidad, podemos entrar a un entendimiento y a una comprensión mayor que no significa justificar, pero cuando nosotros abordamos un entendimiento mayor, podemos, es más, mirar y relacionarnos desde un aspecto mucho más compasivo con el otro, porque nos haríamos esta pregunta: ¿qué hay atrás de un padre que abandona a un hijo? ¿Qué complejo se puede haber activado? ¿Qué hay atrás de un padre que se dedica solo a trabajar y está ausente para un hijo? ¿Cómo estuvo esa relación con ese complejo paterno? ¿Cómo estuvo esa relación con el hecho de la carencia? ¿Cómo está proyectando ese complejo en el hijo donde dice, yo no quiero que le falte nada, y al final se dedica a trabajar cuando empieza a estar ausente? ¿Qué hay atrás de esta persona que termina engañando siempre a sus parejas metiéndose cabe? Entonces la vida va mucho más allá. No es, no es solo una cuestión de decir si esto es malo, esto es bueno, porque al final de cuentas tenemos toda una complejidad dentro que puede ayudarnos a entender que hay todo un mundo en el cual nosotros a veces estamos sumergidos sin ni siquiera darnos cuenta. Y estamos actuando sin ni siquiera percatarnos de que estamos siendo nocivos para nosotros mismos. O sea, más que una vez pueden escuchar a personas diciendo, yo no sé cómo es que hago para estropear y lastimar a todas las personas que quiero o que se acercan a mí. Y muchas veces la explicación la podemos encontrar al poder entender qué complejos están asociados a la manera en la que se está relacionando con las demás personas. Eso es muy importante. Ahora, dentro de este grupo, es bien importante entender de que los complejos tienen una clasificación. O sea, hay complejos personales, y dentro de los personales están los complejos primarios, que tienen que ver el complejo paterno, el complejo materno y el complejo de alteridad. eh, y están los complejos de individuación, que tienen que ver con los complejos del yo, de la sombra, del ánima, del ánimos y el self. Y acá es bien importante porque muchas personas, por ejemplo, cuando empiezan a tener contacto con estos conceptos junguianos, les llaman mucho la atención y ya quieren trabajar la sombra sin haber trabajado los primeros complejos que tienen que ver con papá y mamá. Y es importante sanar desde ahí ese trabajo
para poder seguir avanzando en este proceso de individuación, ¿no? Y así como existen complejos personales, también hay complejos familiares, complejos sociales y complejos del inconsciente colectivo. Es más, es por esa razón de que Jacobi y Jung dicen de que el acceso o la vida regia no son los sueños, sino la vida regia son los complejos. Que el acceso al mundo inconsciente lo hacemos mediante el entender los complejos. Entonces, bajo esto, dentro del marco junguiano, más que entender el contenido, lo importante es la capacidad de movilizar la energía psíquica que está atrapando el complejo. Entonces, es por esa razón que se hace trabajos de movilización, como este tema de amplificación, este tema de imaginación activa, la caja de arena, o sea, hacen todo esta clase de trabajo para tratar de movilizar energía. Y desde esa movilización de energía, poder hacer que el complejo pierda mayor cantidad de fuerza. Y acá también encontramos una diferencia entre el trabajo del psicoanálisis y el trabajo de la psicología analítica, porque la psicología analítica se encarga, busca entender el complejo desde un aspecto fenomenológico y hermenéutico. ¿Qué significa? Que va a intentar explorar la experiencia de la persona y va a construir un significado al lado de él. A diferencia del psicoanálisis, de que este significado del complejo es dado por el psicoanalista y está amarrado a una teoría externa. Entonces, siempre se va a buscar entender la vivencia del paciente. Y uno que espera mediante este trabajo de los complejos. Primero, entender de que un complejo no se elimina. El complejo es parte de la constitución de nuestra personalidad. La idea es de que si un complejo está teniendo mucha energía, es descomprimir energía para que toda tu energía psíquica no se vaya ahí y que tu vida no esté simplemente amarrada al hecho de saciar la necesidad de ese complejo. Entonces, se esperaría que después de un proceso psicoterapéutico, ese complejo pierda energía. Lo voy a graficar mediante un ejemplo que un amigo, que mi amigo Javier me la dijo alguna vez, que es imagínense que estos complejos como un gran elefante, ¿sí? Imagínense que ustedes, sus relaciones, sus vínculos son un gran cuarto de cosas de cristal. Hay personas que viven toda la vida sin darse cuenta que por ahí pasó un elefante. O sea, hicieron todo miércoles, se hizo todo miércoles esa cristalería, todos los vínculos están quebrados, pero él no se ha dado cuenta que por ahí pasó un animal. Porque esta parte instintiva podríamos hablar de que es esa parte animal de nosotros. Pasó un animal. Muchos años después, cuando entra a terapia, entra a tratar de entender todo esto, se da cuenta de que, carajo, sí pasó por acá un animal y empieza a trabajar en eso. Entonces, pueden haber pasado años antes que alguien se dé cuenta de que por ahí pasó un animal. Entonces empiezas todo este trabajo, todo este trabajo interior, donde empiezas a descomprimir toda esa energía que hace que ese animal pase todas las veces que quiera. Pero llega un punto donde empieza este trabajo, donde ya puedes darte cuenta cuando el animal se puso en el medio, en el medio del cuarto. Entonces haces todo lo posible para sacar y que cause el menor daño posible. Que es la representación de que cuando tú, por ejemplo, estás hablando y ya empieza a emerger un complejo, digamos en el complejo materno donde te sientes abandonado, estás a punto de estallar y dices, discúlpame, pero me estoy descontrolando. Entonces una manera, pero ya gritaste, ya te llenaste de cólera y insultaste. Hasta ese momento del trabajo, en el mundo exterior no han visto ni una clase de cambio en ti. Pero el ya minimizar el tiempo en el cual tú te das cuenta que está apareciendo eso,
ya es un avance para tu vida. Pero ya llega un punto donde eres capaz de escuchar a la distancia cuando ya está a punto de entrar ese animal. Y eres capaz de cambiar la dirección de las cosas para evitar que ese animal entre a esa sala de tus vínculos y empiece a romperlos. El trabajo terapéutico metafóricamente vendría a ser eso. Cada vez que tú tengas la habilidad de evitar de que ese animal trate de tomar posesión de ese lugar tan delicado. Entonces, es por eso que empiezas esta clase de trabajo. Entonces, la semana pasada yo conté un cuento que me gustó mucho, que es, les quiero compartir porque muchos me preguntaron de quién era el cuento. A ver, les voy a mencionar. Este cuento, el cuento de la semana pasada que fue de Sadú, lo escribió José Carlos Reyes y la versión es de mi amigo Javier Echevarría. Y hoy día les voy a contar un cuento indio, bueno, que no tiene autor, pero también es la versión que me enseñó Javier. Y esta es la historia de Jaina. Jaina era el heredero de un reino. Entonces llegó este momento en el cual la vida de un hombre cambia totalmente. Se miró al espejo y vio algo diferente. 3 pelitos. Le había salido parte de su primera barba. Y está contento, ya soy un hombre adulto. Y va corriendo de su papá y le dice, papá, 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 mira. Y el papá dice, ¿qué cosa? Mira, 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 mira. Dices, pero dime, ¿qué cosa? Ya me salió barba, ya estoy grande y quiero ser un gran rey como fue mi abuelo, como fuiste tú. Así que dame un poblado para ir a hacer mis prácticas y a prueba de error, ahí voy aprendiendo a ser un rey sabio como tú. Él dice, ah, ¿quieres un reino? ¿Quieres ser sabio? Pero antes que yo te dé un reino, tienes que ir a aquel bosque, el bosque negro, e ir a escucharlo y decirme qué dice. Pero era un bosque que realmente causaba miedo y tenía tantas historias tétricas alrededor que nadie se acercaba. Entonces, Jaina se fue acercando un poquito y escucha, y se va corriendo. Y le dice, papá, ya escuché el bosque. Y hay un pajarito que dice, y en ese momento, al lado de la ventana del palacio, se posa el mismo pajarito a hacer la misma canción. Dijo, escucha, ¿cómo sé que has ido al bosque y no has estado ahí escuchando solo ese pajarito? Y dijo, bueno, voy a tener que entrar un poco más. Agarró su libreta, su lápiz, entró un poquito más y escuchó, ¡Woo! 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 Un búho. ¿No? Un mono. ¡Wah! Y ¡bum! Se fue corriendo. Entonces le empezó a dar la lista, papá, y he escuchado esto, y he escuchado lo otro. Y en ese momento, justo en el pueblo, llega una tribu de gitanos con todos los animales. ¿Cómo sé que has escuchado el bosque negro y no has escuchado esos animales de ese lado? Y se dio cuenta de que tal vez no había trampa posible para poder resolver ese reto que le había hecho papá. Y cuando no sabes, solo le permites a tus pies que te guíen. Y empezó a caminar, y se adentró en el bosque. Resulta que pasaron las horas y no llegaba. Pasaron las semanas
y la angustia crecía. El padre tranquilo. Pasaron los meses. La gente estaba volviéndose loca. El heredero del reino había desaparecido. Y el padre tranquilo. Pasaron los años. Y bueno, después de los 2 años, ya la gente, ¿quién era Jaina? Ah, pues el de los 3 pelitos. Sí, ya fue, ya fue, ya fue. Hasta que un día apareció en las puertas del palacio, que daba en dirección al bosque negro, un individuo con una barba larga, 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 todo harapiento, que decía, quiero ver a mi padre, al rey Sodoy. El- los soldados incrédulos van y le avisan al, al padre de que había alguien que decía ser Jaina en la puerta. Si hubieran imaginado el corazón de ese padre al momento de enterarse de que su hijo estaba vivo, salió corriendo y lo encontró y lo abrazó. Y le dijo, padre, por fin pude escuchar al bosque. Decía, pude escuchar ese momento exacto de sonido que hace el rocío antes de caer de una hoja en el amanecer. Pude escuchar ese crujido que hace el pasto al momento que alguien está andando. Pude escuchar esa manera en la cual una hormiga se comunica con otra para ponerse de acuerdo sin decir ni una sola palabra. Pude escuchar y en ese momento le dice, por favor para, porque Jaina, ahora que puedes escuchar aquello que es imperceptible al oído, vas a tener la sabiduría para escuchar a tu pueblo. Anda, ve y gobierna. Un aplauso para ese cuento, por favor. Y es un cuento que maravilloso, que siempre me ha encantado y habla mucho de este viaje al mundo interior, ¿no? Que nos puede dar tanto miedo el hecho de irlo a explorar, pero el hecho de saberlo escuchar, saber qué contenido tiene, puede habilitarnos a una mayor sabiduría para poder afrontar la vida. Y es ahí de donde viene el núcleo del trabajo con los complejos, que es la capacidad de entender qué hay atrás de ciertos comportamientos que nosotros tenemos, de ciertas formas en las cuales vivimos y actuamos ante ciertas circunstancias. Desde ya, solo quiero agradecerles la presencia del día de hoy. Los invito a no me acuerdo si es, no, a las 8 tenemos esta sesión sobre temas de sueños que va a estar a largo de Jorge de Santa María. Muchas gracias por participar, realmente me hace mucha ilusión los espacios de los viernes y de los lunes, el estar al lado de ustedes, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¿Sí? Cuídense mucho y nos vemos para una próxima.